Vamos a orar. Amado Padre que estás en lo alto, en esta noche, Padre, te damos la gloria y la honra por todo lo bueno que tú eres. Gracias, Padre eterno, porque sabemos y creemos firmemente que todo lo que vivimos, Padre mío, tiene un propósito. Y ese propósito, Padre, es llegarnos a convertir en dignos herederos, Padre mío, de un reino que tú quieres darle a tus hijos. Glorifícate en esta hora, Padre, danos claridad, danos la fortaleza. Danos, Señor, el entendimiento para comprender tus razones y los tiempos que estamos viviendo. Te pedimos, Padre, en esta noche que tú tomes el control. Si alguno de nosotros te ha ofendido, Padre, no ha actuado o vivido como a ti te agrada, por favor, perdónanos. Lava, Señor, nuestras culpas con esa sangre poderosa, Padre. Y permítenos, Señor, ver lo que tú estás viendo, comprender como tú estás comprendiendo y poder vivir una vida conforme a tu voluntad. Te rogamos, Padre, que cada palabra que ahora vamos a compartir venga de ti, Padre. Porque sabemos, Señor, que lo que es de origen humano no produce nada. Es, Señor, como la flor de la mañana y la tarde ya no es. Pero las palabras que salen de ti, Padre, permanecen para siempre. Sanan, vitalizan, renuevan, fortalecen y levantan el corazón de aquellos, Padre eterno, que están dispuestos a ir más allá. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro escudo. Sinceramente creemos, Padre mío, que si tú no estuvieses por nosotros, hace tiempo hubiésemos sido destruidos. Pero, Padre, tu escudo es impenetrable, tu fortaleza impugnable. Y te damos la gloria y la honra porque reconocemos eso, Padre. Danos, Señor, claridad en esta noche y permite que podamos nutrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra eternidad con las razones divinas. Sácanos de la ignorancia, sácanos de la oscuridad de la ignorancia y llévanos, Padre, al resplandor de tu conocimiento. Y que así cada palabra que en esta tarde vamos a compartir esta noche, realmente, Rey de Gloria, nos pueda acercar a ti. Que el conocimiento verdadero y Señor divino nos acerque al trono de la gracia y haya cada vez menos distancia entre tu presencia y nosotros, Padre. Oramos por aquellos que están oyendo esta palabra a través de internet, Señor. Oramos por aquellos que luego la verán retransmitida, Señor. Y te rogamos, Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga todo lo que tú quieres que se haga. Te lo pedimos, Padre, en los méritos de tu Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy día quiero hablarles acerca de un pasaje que es bastante interesante, encuentro yo en la Biblia. Y como siempre, obviamente, todos los acontecimientos históricos que aparecen en la Biblia tienen una percepción espiritual. Es decir, todo lo que está en la Biblia tiene una enseñanza que trasciende el momento histórico. Trasciende el momento del cronos, o lo que nosotros llamamos como la cronología, y es tan importante poder observar eso para poder darnos cuenta qué es lo que ahora es relevante para nosotros. ¿Me entienden? Conocer datos, conocer informes, esa cuestión nos ayuda mucho. Pero cuando yo comienzo a entender la aplicación práctica de una realidad que vivió un hombre, un pueblo, una nación, lo que sea, y la logro traer a mi presente, entonces ahí realmente estoy ganando. Antes simplemente estoy dando vuelta en lo que es historia y filosofía solamente. Y ese es generalmente, obviamente, siempre el punto al que yo quiero llegar. Una aplicación de una gran verdad histórica que nos pueda servir ahora. Porque lo que ya pasó ahí pasó que hace 500, 1000, 2000, 3000 años en el caso del rey David y más hacia atrás. Pero si yo logro traer eso y aplicarlo ahora, voy a ser alguien sabio. Y voy a poder vivir, ¿no es cierto?, el Evangelio, vivir el reino y comprender. Ustedes se han visto muchas veces tratando de solucionar problemas personales, emocionales, espirituales, materiales, y como que pareciera que somos como esos perros que nos seguimos la cola y nunca lo solucionamos. Bueno, eso tiene un nombre. En buen chileno es estupidez. En la Biblia se llama necedad. Y es porque falta sabiduría. ¿Me entienden? Falta entendimiento. Falta comprensión. Una de las razones por las cuales el enemigo a muchos creyentes les gana a veces la batalla o les saca ventaja es justamente por eso. Porque siempre el enemigo usa nuestra ignorancia, ¿no es cierto?, nuestra contra. ¿No es cierto? Usa el engaño, como lo dijo Sun Tzu, ¿no es cierto?, en su libro El arte de la guerra es justamente eso, una lucha de engaños. Uno engaña al otro, lo hace caer en una trampa, lo seduce, etcétera, etcétera, y de esa manera caen y caen y caen. Pero cuando usted ya comienza a entender el proceso, cuando usted ya conoce la jugada de su enemigo. Yo no sé acá cuántos han jugado alguna vez ajedrez o si les gustó el ajedrez o si sabían que existía el ajedrez. Bueno, eso es otro tema. Pero el ajedrez es un deporte ciencia, el único deporte ciencia conocido de esa manera, porque justamente te lleva, ¿no es cierto?, a usarla mucho, a planear, en el fondo a adivinar lo que tu enemigo va a hacer. Y cuando uno juega ajedrez, yo la básica jugué harto ajedrez, jugué incluso por mi colegio, jugué por Ancol en la etapa de la básica.
Y tenía un profesor que hace unos años atrás lo vi, está viejito ya, y él me enseñó harto acerca del ajedrez. Y una de las cosas que yo aprendí de este profesor, cuando recién lo hice, lo primero en aquellos años eran las actividades preescolares, ¿no es cierto? Que no son como las de ahora. Las actividades preescolares que teníamos en esos años nos metían en una sala, unos tableros todos roñosos, viejos, y esa era la actividad preescolar. Pues ahora no, tienen computadores, tienen parabólicas, le ponen todo, y los guayos son más ignorantes, les ponían un billete de eso, de donde va a ser Arturo Pérez, y ¿quién es este tipo? ¿Saben quién es? Ignorantes, pero hacía morir. Pareciera que cuando las cosas eran más difíciles se aprendía más. Ahora que hay más recursos, los pobres guachos son más ignorantes que antes, pero bueno, ese es otro tema. Y él, una de las cosas que nos dijo fue esto. Miren, muchachos, dijo. Primero dijo, cuando vayamos a jugar, porque ya habíamos salido un grupito ahí de la escuela para ir a jugar afuera, nos dijo, miren, cuando ustedes vayan a enfrentar a otro equipo, a otro colegio, dijo, siempre observen los partidos de los otros, aunque ustedes no estén jugando, vayan y miren. Y nosotros le decíamos, pero ¿para qué? Nosotros éramos cabros chicos, ¿no es cierto? ¿Pero para qué? Miren, dice, hay algo que siempre va a ser un jugador de ajedrez. Siempre comienza igual a jugar. Ah, y ahí como que, observen, siempre parte igual. Después se va acomodando, ¿no es cierto?, al juego, en este caso al adversario, pero siempre parte igual. Entonces, nosotros comenzamos a observar. Y en ajedrez hay varias partidas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ya casi no recuerdo, pero eran como 4 o 5 jugadas para hacer, ¿no es cierto?, un jaque mate, ¿no es cierto?, así sin mover el rey. Y sin dejar que tu enemigo mueva su rey, que en el fondo de eso se trata el juego. Y comenzamos a observar y a observar las caras, y siempre partían de la misma manera. Siempre las 5 o 6 primeras jugadas eran iguales. Entonces eso ya era una ventaja. Y nos comenzó a enseñar eso y nos fue bastante bien esa vez. Pero más que lo que pudo haber jugado, lo que me aleccionó para la vida fue muchas veces ver cómo la gente hace exactamente lo mismo en ciertas circunstancias. Dice las mismas cosas, repite las mismas cosas. Siempre tenemos, aunque no lo queramos, ¿no es cierto?, planear, tenemos un código por el que nos dirigimos siempre. Decimos las mismas cosas, reaccionamos a las mismas cosas. Y cuando ya no nos comiencen a resultar las cosas, como que comenzamos a buscar variantes, ¿me entienden? Pero justamente es eso lo que el enemigo usa contra los hijos de Dios, porque sabe que siempre van a hacer las mismas cosas. Porque los estudia, los observa. Por ejemplo, de pronto tuviste un premio económico, no sé, te faltaron lucas, cosa que rara vez ocurre, pero bueno, de repente cuando llega a ocurrir, ¿qué hacen? ¿Qué hace una persona? El enemigo lo estudia, lo observa, porque él ha preparado muchas veces toda esa instancia ¿para qué? Para forzarlo a ciertas circunstancias. Recordemos que como en el ajedrez se trata de obligar a tu oponente a que haga cosas, obligarlo a que juegue tu juego. Y el enemigo muchas veces hace exactamente eso, nos obliga a jugar su juego. Por ejemplo, alguien que tiene un trabajo, ¿no es cierto?, y de pronto el enemigo se levanta en el trabajo, ¿no es cierto?, y se levanta un jefe X, ¿no es cierto?, y lo amenaza y lo pone en entredicho, y como que el diablo ya lo observa a ese hijo de Dios, ¿no es cierto?, al que está siendo presionado, y sabe lo que va a hacer, lo que va a pensar, lo que va a decidir, lo que va a llegar a hacer en la casa, lo que va a comentar con su esposa, que conoce todo el modo operandi en que ese hijo de Dios se desenvuelve. Entonces, cuando el enemigo sabe exactamente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ya tiene una ventaja, hermano. Nosotros le estamos dando una ventaja. Ante una actitud, no sé, ante una reacción desesperada, un accidente, una enfermedad, una mala noticia. Sabe el enemigo cómo tú eres porque está observado, ¿me entiendes? Pero ¿qué ocurre con aquellos que son guiados por el Espíritu? Aquellos que frente a una circunstancia no son ellos los que toman las decisiones, sino que van a la intimidad y preguntan, como lo hacía el rey David. Señor, le dice, ¿iré contra los filisteos? ¿Tomaré su ciudad? ¿Los venceré? ¿Me das la bendición? Y el Señor le daba las pautas, cómo hacerlo. Pero nosotros muchas veces estamos tan desesperados, porque obviamente el enemigo, una de las cosas que usa también, como en la guerra, es la presión, ¿no es cierto? Bajo presión, obligarte a tomar decisiones rápidas, ¿no es cierto?, desesperadas, porque estás asustado, porque estás tenso, porque estás con un montón de situaciones encima, y ese es el momento crucial para que cada uno de los hijos de Dios cometan errores en el momento de. Entonces, cuando el enemigo comienza a mover sus piezas y saca, ¿no es cierto?, el peón 5, lo pone dos jugadas adelante, saca el alfil, saca el caballo, y el otro comienza, y uno cuando no conoce, ¿no es cierto?, te está dando un jaque mate, pastor. No alcanza a mover nada. Y de pronto, jaque mate, y que hay. Cuando a mí me le echó la primera vez, yo quedé así como medio
¿Qué es esta cuestión? No lo puedo ver. Pero muchas veces hay que perder para aprender a conocer al enemigo. ¿Me entienden? Entonces, cuando el enemigo comienza a hacer su jugada, yo ya saco ciertas piezas, saco mi reina, la pongo adelante y comienza, el otro se frena, porque él tiene planeado algo, ¿me entienden? ¿Me entienden? Pero cuando saco la reina y jaque mate se va al cuesco. Y él tiene que reordenar. Y cuando tú le desarmas el plan al enemigo, es como desbaratarle todo su objetivo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que la Biblia dice que tenemos que preguntar al Señor. Tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que saber hacer el momento, sobre todo aquellos momentos difíciles, ¿no es cierto? Es un momento, ¿no es cierto?, crucial en los cuales tú no sabes cómo se da la mano. Y es ahí cuando hay que preguntarle al Señor. No llegar y actuar a la tonta y a la loca, porque nosotros muchas veces simplemente lo que hacemos es tapar hoyo, ¿me entienden? Y cuando comenzamos a tapar hoyo ya caímos en su juego, hermano. Ya caímos en su juego. Ya estamos solamente preocupados de tapar el hoyo. Es decir, estamos preocupados de lo urgente y dejamos lo importante de lado. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú ya comiences a ir tapando hoyos y no a construir. Porque cuando uno hace lo importante, edifica. Cuando hace lo urgente, solo pone parches. Y es tan importante darse cuenta de ese fenómeno, de ese proceso. ¿Lo están entendiendo? Bueno, hoy día quiero hablarles acerca de algo que es glorioso. Algo que en primera instancia, cuando lo dice la Biblia, pareciera que no dice mucho. Pero cuando uno investiga un poco y escarga un poco, se da cuenta que Dios está diciendo mucho. En este caso el cronista está diciendo mucho y Dios a través de la historia está diciendo mucho con respecto a un acontecimiento que vivió, para variar, el rey David. Acompáñenme a 2 de Samuel capítulo 8. Lleva por título Las victorias militares de David. Vamos a leer todo para que entendamos un poco el contexto. 2 de Samuel capítulo 8, verso 1, dice: Después, dice, David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, dice, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab. Hizo que la gente se acostara en el suelo en una fila, con una soga los midió y los separó por grupos. Ejecutó 2 grupos por cada grupo que dejó con vida. Los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destrozó, dice, las fuerzas de Hadad-Aser, hijo de Roab, rey de Soba, cuando Hadad-Aser marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó 1000 carros de guerra, 7000 conductores de carros de guerra y 20.000 soldados de infantería. Les lició, dice, a los caballos, les lició los caballos de Tiro, excepto lo necesario para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadad-Aser, David mató, dice, a 22.000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos. Luego dice, súbdito de David, dice, y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba victoria a David por donde quiera, dice, que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad-Aser, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y Berotai que pertenecían a Hadad-Aser. Cuando Toi, rey de Hamad, se enteró de que David había destruido todo el ejército de Hadad-Aser, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadad-Aser y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. El rey David dedicó, dice, todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado: de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek, y de Hadad-Aser, hijo de Roab, rey de Soba. A raíz de esto se volvió muy famoso, dice. Después de su regreso aniquiló a 18.000 edomitas en el Valle de Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, dice, el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Esa parte hay que grabarla. El Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Aitod, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaya, hijo de Jodai, era el capitán de la guardia personal del rey. Y los hijos de David servían como líderes, dice, sacerdotales. Interesante. Pero cuando yo leo la versión internacional,
del mismo trozo que le acabo de leer, hay algo interesante. Casi dice lo mismo, pero hay ciertas cosas que están en otro orden que arrojan mucha luz con respecto a lo que hizo realmente famoso al rey David. Y dice, verso 13, les releo el de acá para que más o menos tengamos la película clara. Acá dice, a raíz de esto, dice, obviamente todas las conquistas previas, se subentiende en la NTV, dice, David se volvió muy famoso, ¿no es cierto? Hay un punto y dice, después, dice, aniquiló 18.000 edomitas, bla, 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 bla. Pero cuando leemos el original y la NBI en esto bastante más exacta, dice lo siguiente, la fama de David creció aún más, dice, cuando regresó victorioso del Valle de la Sal. Cuando uno lee la versión 60, dice, cuando regresaba derrotar a los asirios, destrozó 18.000 edomitas en el Valle de la Sal, dice. Pero la NBI dice esto, la fama de David creció aún más, dice, cuando derrotó en este caso a sus enemigos, ¿no es cierto?, en el Valle de la Sal, a los edomitas, donde aniquiló 18.000 de ellos. Y luego dice, puso guarniciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando David está viviendo este proceso del Valle de la Sal, de lo cual sabemos muy poco, solamente lo que aparece ahí, investigando, descubrí de que David escribió un salmo previo a ir a la batalla de la Sal, que es el Salmo 108. Y uno se da cuenta que por lo que tú lees pasa así como muy rápido, como muy cronológico, hizo esto y nada más. Pero investigando, el Salmo 108, David lo escribe justamente cuando ya venció a todos y se dirige al Valle de la Sal. El Valle de la Sal es un valle septentrional que está a la orilla de lo que se conoce como el mar, ¿no es cierto?, muerto, ¿no es cierto? Un valle grande, seco, así, una cuestión árida total, no tiene ni un árbol, ni una mata, nada. Y cuando él llega a ese lugar, en ese lugar pues pasaron cosas muy fuertes. No es tan así a la rápida como que dice ahí derrotó, y ahí uno piensa como que poco menos estaba tomando sol, así. No es así. Él escribe el Salmo 108, y mire lo que dice el Salmo 108. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios, dice. Con razón puedo cantar tus alabanzas con toda el alma, dice. Despiértense lira y arpa, dice. Con mi canto despertaré al amanecer, dice. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es más alto que los cielos. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Rescata ahora a tu pueblo, amado. Rescata ahora a tu pueblo. Respóndenos, le dice, y sálvanos con tu poder. Por tu santidad, Dios ha prometido, dividiré a Siquén con alegría y mediré el valle de Sucot. Galad es mío y también Manasés. Efraín mi casco producirá mis guerreros y Judá mi cetro producirá mis reyes. Eso le dijo esa noche Dios a él. Porque el que está hablando acá en segunda persona es Dios. Desde el verso 6 en adelante es Dios quien está hablando. Pero Boab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo, y sobre Edom limpiaré mis pies, y gritaré triunfante sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? ¿Nos ha rechazado Dios? Dice el rey. ¿Ya no marchas junto a nuestros ejércitos? Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Entonces la cuestión no fue tan así como ir de tour, ¿me entienden? David había estado ya luchando en varios frentes al mismo tiempo. Y nosotros sabemos lo que significa, la historia así cercana, ¿no es cierto?, nos ha mostrado lo que significa para una nación tener muchos frentes. Israel estaba desgastado, no era fácil. Estaban cansados. Muchas pérdidas, muchos recursos invertidos, claro, grandes victorias, pero no estamos hablando de guerras como las que hay ahora, por hermano, ¿me entienden? No es como la guerra que hacen los gringos, que tienen toda una nación, una nación industrializada, levantada, que produce todo, y van a pelear al mundo. Aquí no, ellos eran, lo único que tenían es lo que tenían, no, por hermano.
Entonces ya no es tan fácil, ya no es tan como que, ay, va para allá y le ganaba a los domitas, y por el otro lado le ganaba a los moabitas, le ganó a Hadaser, y uno como que la ve tan fácil, ¿me entienden? Pero el Salmo 108 lo escribe y describe, más bien dicho, el sentir del rey, y describe que la cuestión no es fácil, po. Y cuando comencé a buscar en tu andar diario, ¿no es cierto?, a ver qué decía, porque hace años atrás lo leí completo, como bueno, lo leí como 4 o 5 veces entero, pero ahora lo voy a leer y de pronto el cronista, ya no me acordaba lo que decía el escritor, decía lo mismo, la misma conclusión mía, decía, esto no es fácil, decía. Recordemos que en este capítulo dice, vemos claramente a un Dios que no va a hacer lo que el hombre debe hacer. Y vemos a un hombre que no va a hacer lo que Dios tiene que hacer. Y a veces pensamos que la cuestión es fácil. Creemos que porque Dios está con nosotros, la batalla es fácil. No es así, hermano. Pero aquí hay algo glorioso. A mí me llama mucho la atención que esta versión, la NBI, que es más exacta, dice, la fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del Valle de la Sal. Cuando él volvió de ese valle, fue como que su fama explotó así. Fue como que la fama de todo su ejército explotó. Y de ahí en adelante ya nadie quiso hacerle frente. Había deshecho, ¿no es cierto?, de ser uno de los reyes sirios más poderosos del contemporáneo a él, ¿no es cierto? Era tan poderoso que sus oficiales se daban el lujo de llevar escudo de oro. Eso habla, hermano, de que ese ejército era poderosísimo. Tenían un sinfín de recursos. Pero vamos viendo cómo el rey David, a medida que va avanzando, él se obliga a confiar en Dios. ¿Cómo, pastor? Cuando conquistó a más de 1000 caballos enemigos. La ley de Moisés decía, no te harás muchas caballerizas, para que no confíes en las fuerzas humanas y confía en Jehová tu Dios. Y cuando aquí él dice que desjarretó, él lició a los caballos, él mismo cortaba la ayuda humana, él mismo se obligaba a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque en la guerra de ese momento, contar con caballería, hermano, era como tener la mitad de la guerra ganada, hermano. Recordemos la historia de Corazón Valiente, ¿no es cierto?, cuando los escoceses dicen, ellos tienen caballería, porque era algo muy básico, ¿no es cierto?, en la guerra medieval, o en la guerra, ¿no es cierto?, de la antigüedad. Si tú tenías una caballería grande, tú arrasabas encima con todo tu enemigo, hermano. Imagínate 1000 y tantos caballos corriendo, ¿no es cierto?, con gente armada y todo. ¿Qué le podía hacer a 1000 caballos que se tiran encima? Pero hay un momento en que cuando él va ganando, él se niega a afirmarse en su fuerza. El rey David se niega a decir, bueno, ahora estoy en una campaña militar, voy a agarrar todos los recursos que pueda, tengo mucho frente, los moabitas, los sirios, por todos lados, los filisteos, estoy peleando en todos los frentes. ¿Qué hace un hombre en una circunstancia así? Dice, se agarra de lo que tiene, pues, hermano. Pero él tomó lo que podía haber sido su mayor fuerza humana y dijo, no, maten a todos los caballos. Dijo, yo creo que los soldados israelitas dicen, pero ¿qué estás haciendo? Mátenlos. Vamos a confiar en Dios. Oh, oh, bendito. Y ahí yo veo por qué Dios levantaba héroes como los que levantaba, hermano. Si él mataba a los caballos, Dios obligado a ser un hombre que matara 800, hermano, ¿me entiendes? El reino de los cielos manifestándose en medio de aquellos que creen en Dios, ¿me entienden? Muchas veces nosotros nos urgimos y comenzamos a tomar decisiones así en la rápida, voy a hacer esto, lo otro, pero no hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo como Dios dice. Y en el Valle de la Sal, el Valle de la Sal fue terrible, no fue una cuestión fácil. Hay un momento en que el rey David, en medio de su desesperación, él dice, ¿acaso abandonaste a tu pueblo? Le dice. Eso es lo que dice ahí previo a la batalla del Valle de la Sal. ¿Acaso nos abandonaste? ¿Acaso te olvidaste de nosotros? Pero hay algo glorioso, la sal. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ustedes son la sal de la tierra. En la antigüedad la palabra salario viene justamente eso de paga. Yo pago, se pagaba con sal, porque la sal era todo en la antigüedad, ¿me entiendes? Con la sal se mantenían las cosas, con la sal se conservaban los alimentos, la sal era un medio de pago, ¿me entienden? Pero hay un momento en que la sal también representa la incorrupción, la sal representa un pacto. La Biblia habla acerca de los pactos de sal, pactos que no podían podrirse, que no podían extinguirse. Entonces hay un momento en que cuando Él le dice, aquí, y Dios le dice, aquí en este valle, aunque tú creas que va a ser difícil, aunque tú creas que no puedes, recuerda que esto es sal. Lo que hay entre tú y yo es sal. No se va a corromper nunca, nuestra sal jamás va a perder el sabor, acuérdate. Y en ese momento cuando él regresó victorioso de ahí, ¿por qué su fama se extendió tanto? ¿Qué contarían esos soldados cuando volvieron a Jerusalén victoriosos? ¿Qué dirían? ¿Qué experimentaron? Que la fama del rey se extendió por todas partes, porque él no decidió confiar en los caballos que había conquistado, no decidió confiar, y los tesoros los iba poniendo en el altar, todos iban para la casa de Dios. Él tomó los escudos de oro y lejos de él querer tomar esa ostentación, ¿no es cierto?, y atribuirse esa gloria, él los tomó y los puso en el templo. Entonces cuando yo veo un hombre que hace eso,
es como que él se obligaba a creer. Es como que él sentía que tenía que ser así. Él quería ver la mano de Dios. Veo que hay un hombre que quiere ver el poder de Dios manifestado. Era un hombre que sabía cuál era el peligro de confiar en fuerzas humanas. Él podía percibir el peligro que el enemigo le iba poniendo por el camino. ¿Se dan cuenta? Es como cuando Abraham vence, ¿no es cierto?, a los 5 reyes también, ¿no es cierto?, de Cananeo. Y luego ellos quieren dar, ¿se acuerdan? Recordemos cuando los reyes de Sodoma y Gomorra quieren premiar a Abraham, ¿no es cierto?, por su liberación. Y él dijo: yo de ustedes no tomo nada, dijo. ¿Y qué ocurrió cuando él dijo no? Apareció Melquisedec, le dio pan y vino, hizo un pacto eterno con él. Y él, Abraham, le dio los diezmos de todo, ¿no es cierto?, a Melquisedec. Entonces ahí uno se comienza a dar cuenta que hay cosas, hermano, que van más allá de la ley, van más allá de las normas y de todo esto. Muchos dicen: no, ahora no hay que diezmar, dicen. Abraham ni conocía ley, nadie estaba diezmando, ¿me entienden? Hay cosas, hermano, que vienen de antes de la ley. Y hay cosas que van a trascender la ley. ¿Lo pueden ver o no? Hay muchas cosas que aparecieron con la ley, antes no las pescaba nadie, pero hay cosas que vienen de antes. Entonces cuando yo veo a un hombre que vence aún en la adversidad, es porque él se aferra de su pacto con Dios. Él decide confiar en Dios. Él no toma así decisiones a la rápida, sino que él realmente dice: yo voy a confiar en Dios. Voy a creer en Él porque Él es fiel. Y me voy a obligar. Y la batalla fue cruda en la Valle de la Sal. Pero al final del día 18.000 de sus enemigos cayeron. El enemigo no puede ganarte en la Valle de la Sal, hermano. No puede ganarte. Es luchar sobre las promesas, hermano. Oh, Rabacay, Saribacay, Asei. Entonces yo ahora comienzo a entender porque hay un Sama que de pronto solo se paran las lentejas. Comienzo a ver a soldados que dicen: esfuérzate y esforcémonos por la ciudad de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le parezca. Comienzo a ver por qué este pueblo era así, por qué no nos podían vencer. Porque el que estaba al frente decía: Dios está con nosotros y así va a ser y así va a ser. Y no podían ser derrotados. Los atacaban por todos lados y no podían ser derrotados. De eso se trata, de confiar en los pactos de Dios. No confiar en nuestra fuerza. Confiar en el Valle de la Sal. Donde el enemigo parece que va a vencernos. No, ahí vamos a ganar nosotros. Oh, Rabá, Kiasaya, Koba. ¿Sabe lo que hizo Josué cuando comenzó a tomar Canaán? Tomaba los pueblos. Oh, Rabá, Kiasaya, esto está grande, hermano. Tomaba pueblos, destruía ciudad, destruía todo, cegaba sus pozos y agarraba sal y tiraba sobre la tierra. Eso sí, tomaban sal y tiraban sobre las tierras. Claro, hay una aplicación natural. Eso significa que cuando tú echas sal sobre las tierras ya no sirve para nada, ¿me entienden? Pero Dios mira las cosas desde otra perspectiva. Eran las instrucciones divinas. No eran cosas que se le ocurrían a él. Dios le estaba diciendo: con sal aplastamos al enemigo. Tu pacto entre tú y yo es inquebrantable. Eso pone el enemigo en la cara cuando te vengan a enfrentar. Dile que quién está contigo. David desde joven aprendió a confiar en Dios. Desde joven aprendió a ser valiente por Dios. Él no mataba a un gigante porque era choro bueno para la piedra. Él mató gigantes, destruyó ejércitos, derribó ciudades y no podían destruirlo porque él se aferraba a Dios. Él se obligaba a creer en Dios. Él decía: Dios nos va a dar la victoria y nadie más, solo Él. Pero aún en eso hubo un momento de angustia, un momento en que él pensaba y decía: Señor, ¿qué pasa? Pero aún así seguía ahí. No era fácil. Como muchos piensan, no era todo así a pedir de boca, yo oro y listo, no. Para poder ganar muchas veces hay que entregar la vida, hermano. Entonces cuando Cristo aparece y dice que Él no pierda la vida por causa de mí, en el fondo por causa del Padre, hay que perder la vida, hermano, hay que estar dispuesto a perderla. Porque Dios llega justo a tiempo. No va a llegar ni antes ni después. Dios llega justo a tiempo. Y nosotros tenemos que confiar en eso. Pero ¿qué va a esperar el diablo? Que tu carne se desespere. Que tu carne se angustie, que con esa puta me hago esto, hago lo otro, hago aquí, lo hago allá. Y dice: no, a mi manera, no la tuya. Hazlo a mi manera. Y nosotros muchas veces somos tentados a tomar nuestras decisiones, ¿o no? Somos tentados a tomar los caminos seguros, ¿o no? Y muchas veces no nos damos ni cuenta. Decimos amén a la verdad, pero en nuestra intimidad vivimos a nuestra manera. ¿Y de qué te sirve eso? ¿De qué te sirve vivir a tu manera? ¿De qué nos sirve vivir a nuestra manera? No nos sirve de nada. Seguimos siempre en la derrota, siempre ahí a medio pelo, siempre tratando de confiar en los caballos que podemos conquistar al enemigo. Y Dios dice: no, deshazte de eso, tú confía en mí. Porque la clave de la victoria es confiar en Dios. Y cuando uno ve en la Biblia a hombres que decidieron confiar en otras cosas, como por ejemplo Gedeón, ¿se recuerdan que Gedeón, tremenda victoria? 300, ¿no es cierto?, destruyen, ¿no es cierto?, a un montón de enemigos, ¿no es cierto? Y después cuando finalmente ya todo pasó y la gloria y todo el cuento, ¿qué hace Gedeón?
¿Ustedes se han dado cuenta cómo termina Gedeón o no? La Biblia dice que Gedeón luego va y le pidió a todas las otras tribus que lo habían ayudado a perseguir, ¿no es cierto?, a sus enemigos después de la derrota que habían tenido en aquella noche, ¿no es cierto?, cuando ellos rompen los cantos y levantan las antorchas, le dice, pongan en este saco un anillo y todo lo que... Y él se hizo un efod con eso. ¿Se dan cuenta o no? Y la Biblia dice claramente que después ese efod hizo pecar a Israel. Y fue la perdición, ¿no es cierto?, de Gedeón. Y después vemos cómo su descendencia quedó la crema, uno de sus medios hijos que tuvo por ahí, mató a los otros 70 hijos de él, quedó la pura crema. ¿Por qué? Porque como tenemos la confianza en otras cosas. Ese fue de religión, hermano. Es lo que representaba el efod al sacerdote, el cuento, la liturgia. Eso representa. Cuando Dios le habló a él, no necesitó nada de eso. No necesitó un efod, ni un altar, ni nada. Dios le habló a él. Así le gusta a Dios, así. ¿Me entienden o no? Así, corazón a corazón. Nada de efod ni nada, tú y yo nomás. Ahora todo está en el corazón, acá adentro está todo. No una cuestión que yo me ponga aquí adelante, invoco a Dios, no, acá adentro está todo, acá adentro. Así, él y yo, él y cada uno de sus hijos, ¿me entienden o no? Pero a nosotros muchas veces nos gusta tomar esos caminos, esas alternativas, y Dios dice, bueno, ¿para qué lo estás haciendo así? ¿Confías en mí o no confías en mí? ¿Me crees o no me crees? ¿Descansa en mí o te la juega? Cuando el corazón no descansa, hermano, uno piensa. El corazón craneal. No hay una guía del Espíritu, sino un pobre intento humano por tratar de arreglar las cosas. Y Dios dice, no más así, es a mi manera. Yo quiero que tu corazón se mueva, yo quiero que tu mente se mueva, yo quiero que tú trabajes, pero que lo hagas en mi paz, que lo hagas en mi presencia. No quiero que cambies a tu manera, cambia a la mía. Porque cuando lo haces a tu manera, usted no resulta. Yo quiero que edifiques, pero a mi manera, no la tuya. Porque la tuya no resulta, se siguen riendo de ti porque sigue dando jugo. Pero cuando tú comienzas a edificar a mi manera, dice Dios, comienzas a vivir a mi manera, comienzas a actuar a mi manera, te vuelves admirable. Todos te desconocen, todos dicen, ¿quién es este? ¿Lo pueden ver o no? Nosotros muchas veces, nuestras deficiencias, cuando se han alargado mucho tiempo en nuestra vida, comenzamos a tomar actitudes desesperadas. Y como en el ajedrez, comenzamos a perder pieza. Significa pobreza. Al final quedamos ahí nomás, ¿me entienden? Ahí nomás. Una vez vi un partido de ajedrez donde un tipo se quedó solamente con 2 peones, el rey y un caballo. Yo no tenía más de la mitad de las piezas. Y yo no sé cómo lo hizo y ganó. Es que realmente el tipo era un genio. O muy genio para todos los que estábamos ahí, no sé. Pero ganó, muy difícil ganarse, muy difícil. Porque el rey en el juego, el ajedrez, tiene un movimiento muy limitado, un movimiento para cada lado y se acabó, y eso es todo. Las piezas más temibles son los caballos, son los alfiles, las torres, la reina. Pero el rey no se mueve casi nada. Pero todos luchan por el rey, no. Puedes perderlo todo. Pero si no has perdido al rey, todavía puedes estar en la lucha. Oh, Ribacay Sarasey. Oh, bendito Cordero de Gloria. Oh, Ribacía, Naya, Coba. Puedes perderlo todo, pero si el rey no lo has perdido, hay una posibilidad de comenzar a recuperarlo. Oh, bendito Cordero. Y el ajedrez se parece tanto a la vida cristiana, hermano, tanto. Porque hace un tiempo atrás se los mencionaba y se los repito. El peón es como justamente el peón, pues es la pieza más insignificante del ajedrez. Pero si logras llevarlo al final de la carrera, si logras llevarlo a la última línea, puedes cambiarlo por cualquier pieza. Y saben que yo veo que Dios hace eso. Dios toma puros peones nomás, que no valen nada, y los lleva a la última línea. Oh, Rabacay, Samaya, Soba, en la gloria de nuestro Padre, en la gloria de nuestro Padre. Por eso lo admiro. Él nos lleva a la última línea como sea. Estamos ahí decrépitos, cayéndonos, desarmándonos en el camino, pero Él nos lleva a la última línea. Cuando yo veo a un Jacob que está peleando con el ángel, es un peón que ya está en las últimas, hermano, y Dios lo lleva a la última línea. Hay un momento en que Dios se va. Ahora tú vas a querer tener que llegar, porque hay un momento que Dios te empuja. Vas a llegar, tienes que llegar. Y comenzamos, hay un momento que Dios dice, ya está bien, me voy. Y ahí es cuando de pronto Él sabe decirlo exactamente en el momento que hay que decirlo, porque el ángel peleó toda la noche. El pobre Jacob está a la rastra y ya no puede más, y el ángel se va intacto. Él no le ha hecho nada al ángel. Yo me voy de aquí, dice Dios. Y de pronto el que quiere llegar es Jacob. El que quiere llegar al final es Jacob. Y ahí es real. Ya cuando Dios no te está obligando, es cuando tú quieres llegar al final.
Es cuando tú quieres cambiar tu nombre, es cuando tú quieres cambiar tu vida, es cuando tú quieres, y eso es lo que el rey David está ahí. No es fácil, pero él quiere cambiar su nombre. Dios le ha dicho, le ha prometido al rey: voy a hacer tu nombre tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. ¿Pero por qué? Porque hay un momento en que el rey quiere cambiar su historia. Él no tiene fama, nada, es un caudillo que está tratando de luchar por todos lados. No es la leyenda que es hoy día. Pero él está queriendo llegar al final. Y ahí es cuando la cosa cambia, aleluya. Ahí es cuando la verdad transforma vida. Ahí es cuando otros comienzan a querer llegar. David quería llegar al final. Y hay otros que comienzan a querer llegar. Llega gente de afuera, gentiles, que ni conocen a Dios, no conocen nada de la ley judía y quieren llegar al final. Hay un momento que Dios dice: ahora tú vas a llegar. ¿Quieres llegar a donde estoy yo? Llega a donde estoy yo. Oh, Ramacanda, Rabacía. Llega a la última línea y cambia tu historia, cambia tu vida. Has sido un perdedor toda la vida, pero al llegar acá puedes ser un más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Puedes ser alguien que ha perdido en todo, pero si llega hasta el final, el que llega al final, el que persevera hasta el fin, heredará todas las cosas. Ramaquia Sabanay. Oh, bendito Cordero. Y esta es la gloria. Que Dios, oh, esta es la gloria, hermano. Que Dios, como en el ajedrez, toma el peón y lo lleva al territorio enemigo, al origen del mal, donde está lo más fuerte de su enemigo, donde están las piezas más fuertes al final, la última línea, y ahí los cambia, ahí los transforma. Él los envió a la última línea, a la tierra, donde reinan las tinieblas, donde la maldad abunda. Y muchos dicen: ¿qué voy a hacer en esta tierra? Aquí te voy a cambiar, dice Dios. En este valle de sal, pelea sobre la sal, pelea sobre la sal. En la última línea, pelea sobre la sal. Oh, Ramaya, Kanda, Rabasei, en la gloria de Dios. Y así como tú peleas, Dios también pelea. Dios pelea en la sal también. Dios arrastra la cruz en la sal también. No se deja rendir, porque Él sabe de qué de eso se trata. El reino de los cielos está sufriendo violencia, y los violentos arrebatan el reino. Entonces, cuando tú y yo estamos ahí en la batalla, cuando ya no podemos más, y tú dices: ¿te quedas aquí a medio camino? ¿Vas a morir, pasas al olvido? Es tu decisión, pero hazlo a mi manera, no a la tuya. ¿Aceptas bien lo que te digo? Sí. Entonces acepta el proceso del cambio. La transformación viene de adentro hacia afuera. El que se humilla, Dios lo exalta. Cuando el corazón se humilla verdaderamente, Dios le da una fuerza para ponerse de pie como la que no te imaginas. Cristo se humilló hasta lo sumo y mira hasta dónde fue elevado. Ni su peor enemigo ahora puede enfrentarlo. Oh, Rabacay Sanay. Lo que antes él temía ya no lo teme más. Ahora es Señor de todo. Es Rey de todo. Porque ganó a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. ¿Lo pueden ver? Para esto hay que ser valiente. Hay que estar decidido. El enemigo va a atacar a la mente con todo. Va a tratar de poner intimidación. Te va a dar opciones, va a usarlo todo. Pero tú tienes que estar resuelto en llegar a la última línea. Tú tienes que buscar la pelea. ¿Lo ven o no? Cuando Dios dice: este es el momento, ahora es el momento, entonces hazlo. Porque cuando vuelvas del Valle de la Sal, tu fama va a crecer. Como ocurrió con el rey David. Porque cuando volvió del Valle de la Sal, dice, su fama se extendió. Y otros reyes comenzaron a enviarle regalos. Oh, sí. Otros reyes. Y aquí está la gloria. Mire. Cuando Tou, también enemigo de Adad-Aser, dice, envió a su hijo Jorán. Un rey envió a su hijo. Y le dijo, llévale a David regalos, porque él venció a mis enemigos. Rabaya, aquí Asaya, en la gloria de Dios. Un rey envió a su hijo y le dio regalos, le dio riqueza, lo honró porque venciste a mis enemigos. Le dijo, oh bendito Cordero de gloria, esta gloria está grande, hermano. El que logra ver aquí se va a abrir camino en medio. El ver es fuerza, hermano. Cuando tú logras entender, hay claridad en tu mente y en tu corazón, tú sabes hacia dónde ir. Ya no hay titubeo, el titubeo es debilidad, la convicción es fuerza, la voluntad es fuerza. Cuando ya no hay duda, hay fortaleza. Y eso es lo que Dios necesita en su pueblo, fortaleza. El diablo ha manipulado a la iglesia
durante mucho tiempo, pero la iglesia que Él se va a llevar, una iglesia que la va a tener muy clara, una iglesia que no va a ser engañada, una iglesia con luz. Y Dios va a ganar al final. Y ese hagamos se va a acabar. Dios no hace cosas malas. La Biblia dice que todo lo que Dios hacía era perfecto. ¿Se acuerdan? Génesis. Y Dios miraba y decía, en gran manera quedó bueno esto. Hay una sola cosa que Él está esperando, una sola. Y cuando la termine se va y se lleva su creación. Y es esta, el hombre. El hombre. La raza humana. Cuando Dios la ponga frente a todas las demás y diga, es en gran manera buena. Oh, Rabai Saquía Rabasai. Oh, Ribani aquí a Seya. Y quizá otros mundos nos verán y dirán, ¿de dónde salieron estos tan poderosos? ¿De dónde salieron tan grandes, tan sabios, tan profundos, tan cercanos al Altísimo? Y nosotros nos miraremos y sabremos que también éramos caídos. Sabremos también que también éramos débiles. Sabíamos que éramos ahí quebradizos, pero Él nos sacó del pozo cenagoso. Vamos a saber hablar de un Dios grande. Vamos a tener un argumento para decirle a otro, se puede salir del hoyo, se puede convertir en algo mejor. No éramos esto al principio, pero Él nos cambió. Oh, Ramay Sakai Shasabai, en la gloria de Dios, hermano. Dios siempre lo ha hecho así. Cuando no eras capaz de nada y después puedes lograrlo todo. Oh, bendito Rey de Gloria. Oh, bendito. Es la vivencia la que nos cambia, hermano. ¿Cuántas cosas habrá pensado nuestro Rey cuando vio a esa multitud que quiere apedrear a la mujer? Él los mira. ¿Cuántas memorias vendrán a Él en ese momento? Es lo que Él ha vivido, lo que lo hará hablar ese día como habló. Oh, es lo que Él ha vivido, lo que dará bendición a tanta gente que sabrá esa historia. Es su sufrimiento, su debilidad, su derrota, lo que lo convertirá en ese día en un hombre sabio. El que esté libre, dijo, que tire la primera piedra. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos cambia, la vida. Aprende de tus caídas, aprende de tus errores, aprende, porque está en ti solamente y en nadie más. Depende solo de ti, de nadie más. No te desesperes, no quieras suplir tu debilidad con caballos ajenos. No quieras suplir tu debilidad con caballos robados a otros, no. Quédate con lo que tienes solamente. Oh, Bacay Sania Seya. Oh, bendito Rey de Gloria. No quieras suplir las falencias con cosas que no van para ningún lado. No te hagas el tonto, no quieras tapar tu debilidad y exaltas tu fortaleza para quedar bien ante el resto y que el resto te respete, porque así no funciona. El que hace eso es necio, hermano. Sigue igual de débil, sigue igual de ignorante, sigue igual de inmaduro, no cambia nada. Pero el que se humilla, que dice, esto es lo que me falta esto, soy necio en esto otro, soy medio bruto en esto otro. Esos son los que se paran rápido. Esos son los que son completados. Dios llena los espacios vacíos. Dios inunda los espacios vacíos. Dios llena la nada. Oh, Ribacay Sanaya. Es cuando tú quieres enfrentar tus temores, cuando ya vas de hecho, sabiendo que no puedes solo. De eso se trata. Esa lucha de Jacob con Dios, ¿me entienden? Esa lucha constante ahí de querer cambiar y no poder, de sacarse la mugre logrando cosas. Sacó la mugre teniendo una familia grande, sacó la mugre teniendo animales, teniendo posesiones y seguía tan pobre como siempre. ¿O no? Seguía tan miserable como siempre. Pero cuando iba a enfrentar a Dios, a medida que iba acercándose a ese momento, comenzó a entregar todas las cosas. Los animales, todo lo comenzó a entregar, todo, y se quedó solo. Entendió que esos 20 años a vuelta no le sirvieron de nada. La solución era solamente Él y Dios nomás. Ahí estaba la pelea, ahí estaba la salvación, ahí estaba el cambio de vida, y su historia estaba ahí, Él y Dios nomás.
Y salió cojeando, porque Dios le pegó donde dolía. Pero se convirtió en un hombre que cojeaba, pero ahora era temido. Todo lo que él temía se quebrantó, porque Dios le dijo, está bien, le dijo. ¿Entendiste de qué se trata? Si no se trata de andar arrancando, se trata de luchar. No se trata de andar tapando las cosas, de andar aparentando, no se trata de eso. Hay gente que son los reyes de andar tapando las cosas, hermano. Y todo el mundo se da cuenta. Entonces, estos ¿qué hacen? Esta gente incompleta busca a los más tontos para que los sigan, así como lo hizo Absalón. Contratan a gente pobre, pobre de alma, pobre de espíritu, que no, son unos pobres pelados que no van para ni una parte y no logran nada. Pero alguien verdaderamente sabio no te sigue. Alguien verdaderamente fuerte no te sigue. Te sigue lo que bota la ola, ¿me entienden? Eso hacen los reyes necios. Un rey sabio, ¿saben por qué se nota? No porque él diga que es sabio, sino porque los que lo siguen son poderosos. El diablo tenía tanta hambre de ser adorado, de ser reconocido como un rey, que al final, ¿quiénes lo siguen? Muchos lo siguen, es verdad, pero ¿quiénes lo siguen? Míralo. Por otra parte, mira al verdadero rey y ve quiénes lo siguen a él. Uno de los suyos vale por 1000 de los otros. Entonces, cuando realmente hay un rey, un líder, se nota quiénes lo siguen. No es cuántos lo siguen, sino quiénes lo siguen. Nuestro rey, cuando estuvo en la tierra, tuvo un puñado así al lado de él, poquitos, pero con esos conquistó el mundo. Y lo que esos 120 han hecho, el diablo durante 2000 años no lo ha podido parar. Y ya se aproxima la victoria final. Cuando diga ya no más, se acabó este tema. Entonces ahora estamos en un valle de sal. Y se siente que estamos en el valle de sal. Porque hay que pelear sobre las promesas ahora. Hay que pelear sobre la palabra, hay que pelear sobre lo incorruptible. Lleva al diablo donde está la incorruptibilidad y lo va a vencer. Lleva al enemigo donde él va a destruirse. Porque su propia traición se le va a mostrar en la cara a él lo que él hizo, lo que él ha hecho. El diablo no pelea con quienes conocen la verdad. Él huye. Cuando tú le dices, está escrito, eso es llevarlo al valle de la sal. ¿Lo pueden ver o no? Dios quiere y Dios nuestro Padre anhela que su pueblo sumerja su corazón en la verdad. Ya no más religión, no más apariencia, sino que sumerja el corazón en la verdad. No más religión, no más altares, sino que ahora ahí así. ¿Lo pueden ver o no? El altar no se hizo para estar ahí solamente adorando al altar. El altar se hizo para danzar. El altar se hizo para gritar. El altar se hizo para proclamar el reino de Dios. El altar se hizo para subir y bajar. Para nada más. Oh, Rabay, aquí, Asaya, Neya, en la gloria. Para eso el altar, no es para adorarlo y poner todo una liturgia alrededor de él. El altar se hizo para que la gente viviera, para que la gente escuchara a Dios, para que los sacrificios subieran y la voz bajara. Para eso se hizo el altar. Oh, Ramay, aquí, Aray, Sanay. Cuando los profetas caminaban, cuando Abraham andaba y los grandes del pasado andaban, Dios le decía, junta un montón de piedras. Ahí está todo. Junta unas piedras, no las labres, decía Dios, solo amontónalas. Pone la leña, el sacrificio y se acabó. Oh, ¿lo vieron o no? ¿Lo vieron o no? ¿Lo vieron o no? Si quiere un altar, junta un montón de piedras. Un montón de piedra, pon un montón de piedra, pon leña, pon el sacrificio y que ellos comiencen a hacer ese lugar donde esté la adoración, donde esté la alabanza, donde esté la exaltación. Un montón de piedras. Si estos callan, las piedras proclamarán el reino de Dios y su justicia. Las piedras cantarán, las piedras saltarán, las piedras gritarán de que hay un Dios verdadero que ya viene y viene con su Hijo. De los que están esta noche, ¿cuántos quieren vivir el reino así? Hay un tiempo para esparcir piedras. Pero cuando Dios quiere un sacrificio es tiempo de reunirlas. No le hagas nada, decía el Señor a los antiguos. No las labres ni nada, como están solamente. Solo júntalas. Tira la leña encima y el sacrificio.
Oh, Ramá y Saqué, y que el sacrificio se consuma sobre ellos. Oh, en la gloria de Jehová. Él es el que nos da el conocimiento y la fuerza. De Jehová viene la fuerza para hacer las riquezas, dijo alguien. Pero depende del oído que escuche y el corazón que escucha es lo que interpreta, ¿o no? Si el que escucha es un materialista, un terrenal, ¿qué piensa? En las riquezas temporales. Pero si el que escucha es uno de arriba, ¿en qué piensa? Dios el que da la fuerza para hacer las riquezas. Dios el que da la fuerza. Dios el que da la inspiración para que descubra lo que está oculto. Para que descubra la verdad. La verdad no viene a nosotros porque simplemente lo oímos. La verdad viene a nosotros cuando la anhelamos, que es distinto. Y tú aquí, yo soy súper sincero, y usted el que me ve por televisión, por internet, usted puede poner toda la cara así de concentrado en el culto, ahí así van y meten. Pero Dios uno lo ve. Dios te ve cuando te vas de la iglesia, cuando te vas del culto a tu casa. Dios te ve en la semana, Dios te ve cuando andas deambulando en tu diario vivir, ahí te ve. Y ahí te ve si estás interesado. Pues si te vas al trabajo no estoy ni ahí y tu vida es tan así y todo el cuento, tan liviana, tan light. ¿Tú crees que Dios te va a pescar aunque me vaya una cara y te lo llores todo en el culto? No, pues, hermano. Porque Dios conoce el corazón. Yo no vengo aquí adelante de ustedes a predicar, a darme la de espiritual. No, pero a mí mi vida es este cuento. Y no porque sea pastor. Hay gente que me conoce antes que fuera pastor. A mí siempre me interesó entender a Dios. Siempre, siempre. No ahora solamente. Entonces ahora para mí predicar no me cuesta nada por lo mismo. Porque cuando tú anhelas algo, cuando tú amas algo, cuando tú lo has buscado toda tu vida, entonces después Dios llega solo, hermano. Y cuando lo has anhelado toda tu vida, Dios llega solo después. Su palabra llega sola. Las respuestas llegan solas. Pero esto no es de un ratito en un culto, ¿me entienden? Esto es de toda la vida. Toda la vida estar anhelándolo. Y no se trata de estar orando todo el día, porque no vamos a estar todo el día orando, hay muchas cosas que hacer, ¿no es cierto? Pero se trata de dónde está tu corazón, dónde está tu corazón. Ahí va a estar tu tesoro. Si tu corazón está en Él, entonces puedes sacar tesoros de arriba. ¿Lo ven o no? En medio de la adversidad, la inspiración lo mueve primero. ¿Qué haría Dios aquí ahora? ¿Qué haría lo grande de Dios ahora en esta circunstancia? ¿Lo ven o no? En cada momento difícil de mi vida, yo he visto adelante a mis enemigos y veo a Dios que siempre me dice lo mismo. Nunca temas delante de ellos. No temas delante de ellos. Si yo lo digo aquí en un culto, lo digo en medio de un contexto digámoslo, de religión, y salgo allá afuera, y allá afuera vivo otra vida, en mi corazón. Porque puede ser que yo allá afuera tengo una vida muy recta, no hago nada del mundo, mi vida es el trabajo, la iglesia y todo. Dios no ve dónde está tu cuerpo, Dios ve dónde está tu corazón, dónde están tus pensamientos. ¿Saben que una de las cosas que a mí siempre me llamó mucho la atención es cómo cristianos se llevaban tan bien, por ejemplo, en los ambientes laborales con gente del mundo? Súper bien. Hablaban, echaban la talla, se reían y se llevaban súper bien, pero súper bien con la gente del mundo. Y no estoy diciendo que un cristiano tiene que vivir aislado, no pescar a nadie, no. Yo cuando trabajaba, yo me reía caleta con mis colegas y todo, pero cuando nos juntábamos, ellos me escuchaban a mí. Ellos escuchaban el mensaje. Y con aquellos que no querían escuchar nada, yo no tenía ni un contacto con ellos, pero ni uno. O le echaba nomás. Pero había mucha gente que estaba fuera en el mundo, que está en este proceso, pero ellos quieren oír de Dios. Había cierto lazo de unión, ¿me entienden? Había cierto vínculo. A veces se sentaban horas a escucharme y me preguntaban y todo esto. Y después hablábamos de otros temas, pero en ellos se abría la puerta querían aprender. Querían saber de Dios. Todavía con ellos me he encontrado 12, 10 años después, los veo por ahí, todavía, hola, ¿cómo estás, Eduardo? Cabros que conocí hace años atrás. Y ellos están en el mundo todavía. Algunos incluso lo han encontrado hasta medio curado allá afuera, dando vueltas a veces por ahí. Pero todavía hay algo, ¿me entienden? Pero hay gente que no está ni ahí con Dios, no quiere saber nada de Dios. Y a mí me llama mucho la atención cómo cristianos se llevan súper bien con esa gente. Algo está mal. Algo está muy mal ahí. Esa es la dualidad que finalmente masacra al cristiano. Lo mata.
lo seca, porque su corazón no está definido. Recordemos las palabras de Jesucristo: vosotros estáis en el mundo, pero vosotros no sois de él. Jesús, es verdad, Jesús iba a donde estaban los publicanos pecadores, pero él no iba a hablar de las cosas que ellos querían hablar, ni hablar de las liviandades que ellos hablaban. ¿Usted se imagina a Jesús metiéndose en medio, no sé, de prostitutas a predicarle y se pone a hablar de la moda y de las leceras que ellas hacen? A mí no me entra esa cuestión en la cabeza, pero sí me imagino un Cristo que se siente en medio de ella y la saluda y él toma el control del cuento y él comienza a hablar. Eso sí me lo puedo visualizar, lo otro no. ¿Usted se imagina a Jesús riéndose de estupideces así mundanales? Yo no. Pero sí me imagino un Jesús que está en medio de ellos y él intrínsecamente es el centro del cuento. Cuando él llegaba a una casa, no sé, de huifa o de publicanos, pecadores, él entraba y él se volvía el centro del cuento. Él tampoco le obligaba, escúcheme, no, pero él tenía esa gracia. Y esa gente quería escucharlo. ¿Lo ven o no? Ahí está la diferencia. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué, Señor, yo no puedo vivir así? ¿Por qué, Señor, yo no puedo tener una comunión? Por eso dice Dios, porque eres dual, po. Estás con el enemigo y habláis de los temas de él, no tiene un bando definido. Estás conmigo y me celebráis a mí, estás con ellos y celebras los de ellos. Entonces así no, dice Dios, po. Así no. Por eso es que nunca puedes fortalecer tu vida como debieras, dice Dios. Pero cuando Él la tiene súper clara, acá adentro, y ya es una cuestión de instinto, no una cuestión que mi pastor me dijo, ¿me entienden? Es algo que a mí ya no me gusta, esa dualidad. No cuajo en esa realidad. No me gusta y me voy de ahí. Ahí ya es propio, ahí es real ya. ¿Lo ven o no? El enemigo es astuto. Recuerden que esa parte siempre igual. Pero cuando Dios comienza a soplarte al oído las jugadas, hácelo aquí, hácelo allá. Cuando David iba a la guerra, le preguntaba y Dios le dijo: hácelo así. No lo hagas de esta manera, hazlo de esta otra manera ahora. ¿O no? Cuando escuches los cascos de los caballos, dice, sonar sobre las copas de los árboles, sabrás, le dijo, que yo te entregué a tu enemigo en tu mano. Pero ¿qué ocurre con hombres como Gedeón, por ejemplo? Escucha la voz de Dios por un rato. Dios le da una tremenda victoria. ¿Y cómo terminan después? ¿Se dan cuenta? Partir era fácil. El tema es mantenerse en el tiempo, mantenerse en esa comunión, mantenerse apegado, mantenerse vivo. ¿Lo ven? Manténganse vivos. Salgan del conformismo humano y entren en algo más profundo, ese anhelo. Tampoco sean esas islas que nadie los pesca, que están ahí solos, porque eso también es derrota. Un hijo de Dios entra y tiene ese magnetismo. Dios le da su favor. También se levantan enemigos acérrimos, pero también muchos también se inclinan hacia él. Eso, ahí se nota cuando está ahí algo real, ¿me entienden? Y eso es lo que Dios quiere en su pueblo. Entonces, dependiendo de la vida de cada uno viva. Ahora hoy día me enteré que en los Vilos por ahí un personaje de las minas ve las prédicas mías por el YouTube. Le comentaba, ¿no es cierto?, al papá de Luchito. Y él escucha las prédicas y dice: el hombre habla fuerte, dice. El hombre hiere cuando habla, pero sus heridas sanan, decía. Entonces en todas partes hay gente que está oyendo, siempre. Entonces dispone a vivir una vida así. No lo fácil, porque fácil nunca va a ser este cuento. Pero Dios va a llegar a un momento justo y te va a dar una gran victoria, como lo hizo con David en el Valle de la Sal. No fue fácil. El Salmo 108 lo muestra claramente, no fue fácil. Pero él siguió confiando en Dios. Eso hagan. Cuando la cosa se ponga cuesta arriba, como decimos en Chile, no echen el traste para las murras, ¿me entienden? Sino que ahí manténganse firmes. Firme. Porque el que duda, coopera. Y el diablo va a presionarte para que dudes. Para quebrar tu fe, tu confianza en Dios. Pero si tú te pones a hacer, ya saben en quién has creído. Es como lo que Pablo decía: yo sé en quién creí. ¿A quién a él se refiere en esos términos y con esa gramática? Yo sé. Yo sé en quién creí. Y sé que es poderoso para salvarme, para guardar mi depósito, para el gran día. Entonces no hagan los cambios a su manera, háganlo con el poder de Dios. No con su fuerza, sino con la fuerza de Él. No partan su juego siempre igual, porque el enemigo se lo va a adivinar.
Que cada comienzo de partido sea una incógnita absoluta para él. Que el enemigo comience a darse cuenta que no eres tú el que está moviendo las piezas. Que estás dejando que otro te guíe. Pablo decía, Cristo en nosotros, decía. Es potencia de gloria. Que se note esa sobrenaturalidad de esa influencia divina en nosotros. Hasta las cosas más básicas. Y eso pasa por el deseo, ni siquiera por tanto estar orando. Pasa por tu deseo. Porque Dios conoce el corazón y sabe cuando estás deseoso de Él. Y sabe también cuando es un religioso más nomás, ¿me entienden? No sea un religioso más nomás. El anhelo, el deseo. Escriban su historia aquí en el corazón. Vívanla. Vívanla. Y el enemigo lo va a sentir. El enemigo quiere arrastrar al hombre a un terreno natural donde él gana, ¿me entienden? Hay que arrastrarlo a él y llevarlo al otro terreno donde él pierde. El de la sal. ¿Ok? Y ahí tu fama va a crecer. ¿Ok? Tome la mano de alguien, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre que estás en lo alto, te damos la gloria en esta noche. Porque tú eres real. Porque tú eres fiel. Porque tú cumples tu palabra. Porque tú abres caminos donde no hay. Te damos la honra y el honor, Padre. Y hoy en el nombre de Cristo desechamos todo tipo de temor. Y declaramos que el perfecto amor tuyo nos liberta absolutamente de toda influencia, de toda intimidación y toda obra del enemigo. Declaramos, Padre, nuestra libertad en el nombre de tu Hijo. Y declaramos que nada ni nadie nos puede separar de ti. Que venga ese reino prometido. Que se manifieste tu grandeza en la tierra. Que venga tu gloria a los hombres. Que la tierra se llene del conocimiento de tu gloria. Amado Padre, que venga tu reino. Guárdanos, Señor, bajo tu sombra y danos la paz de tu presencia. Gracias porque tú eres fiel y tu fidelidad por todas las generaciones. Que tú eres santo, Rabacáis aquí, Arabasaya. Danos, Señor, el querer como el hacer de tu voluntad en cada día, en cada actividad, Señor. Que no lo hagamos nosotros. Cuando lo hacemos nosotros es tan notorio, Padre, y el enemigo nos vence rápida y fácilmente. Pero cuando lo haces tú, Él cae en la confusión, Padre. Cuando eres tú el que lo está haciendo, Rey de Gloria, son nuestros enemigos los que caen en la confusión perpetua. Glorifícate, Rey de Gloria. Que venga tu reino a la tierra. Que los que oyen esta palabra, sus entendimientos reciban claridad. Y tu palabra produzca los frutos dignos del reino. Ramakay Sabah. Glorifícate, poderoso Elión. Que tus enemigos caigan ante el estrado de tus pies. Y que los que anhelan tu presencia, los que buscan tu rostro, en todo lugar donde estén, sean bendecidos y renovados. Reciban luz y claridad. Que las mentiras se sequen y la verdad florezca, aleluya, trayendo vida abundante a esta generación. Glorifícate, Padre, y gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo te damos toda la gloria y todo el reconocimiento a ti, anciano de días. Solo a ti, Padre, que eres el creador de todo. Todo procede de tu mano y de tu mano viene la fuerza y el poder. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo te damos la gloria. Amén y amén. Y para terminar, vamos a darle la gloria a Dios. Amén. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Aleluya. Ahora puede buscar a alguien. Bendíganse unos a otros. Hemos terminado.